Podemos hablar esta tarde de este tema, el cual hemos llamado reformas sin conversión. Bueno, aquí voy a usar la palabra reforma o reformas, no como el hecho histórico de la reforma del siglo XVI, ni como la reforma que nosotros, la teología reformada. Aquí la palabra reforma en todo el sermón la voy a usar como sinónimo de llevar a cabo mejoras en la vida, mejoras en el alma, es que me parece que es una buena palabra, porque construir, como edificar, quizá no da la impresión mejor, pero voy a usar en este contexto la palabra reforma como llevar a cabo esas mejoras en la vida. Y entonces el título sería Reformas sin conversión. Y nos vamos a centrar, por supuesto, en los versículos 24 al 26 de el espíritu inmundo que vuelve. En la enseñanza anterior, la que está justamente antes, el Señor Jesús fue deliberadamente acusado de haber echado un demonio por el poder del diablo. Acusado también de trabajar juntamente con Satanás para propósitos malos. Pero esta acusación, como mirábamos, estaba manifestando algo mucho peor, y era la profunda, consciente, intencional y obstinada incredulidad de los judíos de su tiempo, cuando ya no pudieron combatirlo por nada más. Simplemente ellos se habían negado a aceptarlo como el Mesías, a rendirse a su señorío bajo las condiciones del Evangelio. ¿Cómo se rinde uno a Cristo bajo las condiciones del Evangelio? ¿Cuáles son las condiciones del Evangelio por la cual un pecador baja sus armas de rebeldía y sigue a Cristo? Arrepentimiento y fe. Sin duda que esta enseñanza de los versículos 24 al 26 está relacionada con la anterior y, por así decirlo, es como su conclusión o su advertencia. El Señor usa la ocasión precisa de estar siendo acusado, de poner en evidencia el corazón de esta gente, usa además el tema de los espíritus malignos para dar una gran enseñanza y, ¿por qué no decirlo? Estos textos que acabamos de leer son una solemne advertencia, debido a que este texto ha sido usado para darle rienda suelta a nuestra imaginación, como si la Biblia estuviera interesada en satisfacer nuestra curiosidad más que en darnos lo necesario para la vida eterna. Es mejor identificar el punto principal, la enseñanza central de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 24 al 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolos, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer o el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, este texto se vuelve o se relaciona también en Mateo 12, del 43 al 45. Es muy probable, hermanos, que el Señor haya tenido varios enfrentamientos con los judíos, con la misma acusación, en un contexto específico, y el Señor haya dicho casi las mismas palabras. Es decir, no debemos pensar que esto solo ocurrió una vez. Lo que creo que ocurrió, por los contextos distintos de Mateo y Lucas, donde aparece la misma expresión, es que al parecer fue una costumbre que cada vez que el Señor echaba un demonio, entonces tenían la costumbre de acusarlo de esta forma. Y entonces el Señor
le respondía de la misma manera. Ahora, entender el contexto de donde aparece esto mismo en Mateo nos da mucha luz de la idea del pasaje. Es muy similar el contexto porque el Señor en Mateo es acusado de forma idéntica que en Lucas. Pero en Mateo el Señor enseñó o aprovechó esa enseñanza para hablar de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. En este mismo texto, pero en Mateo. Por eso nos atrevemos a decir que no fue una sola vez que pasó esto, sino que el Señor aprovechó las distintas veces para enseñar algo más. En Mateo está en el contexto de cuando el Señor además habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, también acusó a los fariseos de generación de víboras que sacaban el veneno de su pecado de su propio corazón. También ocurrió que quienes se sintieron acusados le pidieron señal del cielo para creerle, a lo que el Señor refiere otra enseñanza. Allá en Mateo dijo, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, siendo una referencia por allá en perspectiva teniendo la cruz. Y les reprendió por no mostrar honor y sumisión a alguien mayor que Salomón, es decir, él mismo. Con esto en mente, vas a Lucas 11 y notas que el Señor aquí es cuestionado y responde que el reino de Dios ha venido en él y que si no creen en él como el Cristo, entonces verdaderamente están contra él. ¿Qué nos enseñan los dos contextos? Estoy tratando de tomar este texto y arrojarle luz para entenderlo. Entonces, el contexto de Mateo es una lámpara que arroja luz y el contexto de Lucas es un reflector que le arroja luz y podemos entonces determinar que el punto principal de este texto no era enseñarnos lo que hacen los demonios cuando son expulsados de un individuo. ¿Cómo piensan? ¿A dónde van? ¿Cómo razonan los demonios? Esa no es la enseñanza de este texto. La enseñanza de este texto es mostrarnos la gran responsabilidad que todos tenemos frente al Señor Jesús, según lo que Él mismo dice ser y según lo que Él mismo enseñó de sí. Pues si una persona que habiendo venido de la ignorancia y suciedad del pecado, viene como que tiene el camino allanado, pero delante de Cristo no cree en Él para salvación, y si no hay conversión genuina del alma hacia Él, si no se aplica la obra de gracia en un alma dándole vida espiritual, no importa cuán moral, reformada, mejorada, pulcra pueda ser una vida, su último estado vendrá a ser peor que el primero. Así que le deseo señalar en primera medida que la Biblia afirma la posibilidad de haber sido objetos de reformas temporales. La Biblia enseña tal cosa. Llámese una reforma temporal, tener conocimiento correcto de la Biblia, participar de tratos espirituales, tener cierta convicción de pecado o cualquier obra que muestre una transformación personal. La Biblia enseña que es posible ser objeto de eso sin ser convertido. Muy importante esto, trascendental. Así que quiero enseñarle primero que tener reformas morales y hasta de cierta manera espirituales es posible sin tener conversión. Luego le voy a mostrar, si Dios lo permite, que a menos que haya verdadera conversión a Cristo, el estado de un hombre será peor que de donde vino a reformarse. Así que hablemos de lo primero. Que la Biblia nos enseña la posibilidad de reformas temporales en nuestra vida. Generalmente, hermano, uno asocia que si una persona es pecadora y es evidente su vida de pecado, pero que si esta persona se reforma,
mejora, es como transformada y ahora no hace esto. Y es muy obvio, creo que los cristianos estamos muy prestos a decir, tuvo un encuentro con Dios. Esta persona ahora es convertida. Y ¿sabes? Si algo nos enseña este pasaje, es que no necesariamente. La Biblia nos habla que puede haber personas que se reforman en su vida moral y ética, que muestran ciertas transformaciones y no son convertidos realmente a Cristo. Versículos 24 y 25, eso está mostrado así. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Podemos empezar esta explicación pensando, hermanos, ¿estas palabras del Señor parten de un hecho real? Es decir, ¿eso es lo que pasa con los espíritus cuando son echados fuera? ¿O es una parábola? ¿O el Señor estaba usando un lenguaje metafórico para explicar otra cosa? La verdad es que la falta de información en la Biblia misma no nos deja ser dogmáticos, pero el texto admite 3 interpretaciones. Lo bueno es que todas van a lo mismo. Así que no importa cuál usted abrace y diga, yo creo que el Señor quería decir esto. Va a lo mismo, que es lo que ahorita al menos nos interesa. La primera manera de ver este texto es que el Señor estaba reflejando la historia de la nación judía, de los israelitas, de los cuales nos dice la Biblia son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Eso es Romanos 9, 4 y 5. Quiere decir, y puede ser que el Señor con estas palabras lo que esté diciendo es, mire ustedes quiénes eran. ¿De dónde surgió el pueblo judío? Debemos reconocer que todo empezó por allá antes con Abraham en Ur de los Caldeos, siendo posiblemente un hombre que no conocía a Dios de forma personal, era un hombre pagano. ¿Y qué hizo el Señor con Abraham? Y vamos a hablar del pueblo de Israel como si fuera un niño. Entonces el Señor lo saca y lo cría, por así decirlo, lo reforma, lo mejora, lo embellece. ¿Y con qué lo embellece? Pues con sus tratos, con su ley, con múltiples recursos con los que Dios trató al pueblo de Israel. Como usted vio en Romanos 9, son un pueblo privilegiado, porque mientras Dios a ese pueblo le daba la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, el resto del mundo estaba en tinieblas. Así que no fue no era una aparente bendición esto, pero sabe, habiendo recibido tanto de Dios de manera singular, a diferencia de las demás naciones, fueron tratados por Dios de una manera especial. Pero cuando llegó el Mesías, en el cumplimiento del tiempo, dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Imagínense invertir siglos en un pueblo, preservándolo y preparándolo para ese día. Y cuando llegó el día, no lo reconocieron. Se negaron a ver en Jesús al Mesías, al Cristo. Ellos se volvieron tan escrupulosos de la ley, tan minuciosos en los mandamientos, hasta tan celosos, que como que no les bastaba los mandamientos que Dios les dio, y entonces se inventaron más mandamientos para hacer un pueblo mejor, más puro, más santo, más pulcro moralmente, más ético. Pero hermanos, ¿de qué les sirvió aún todo eso? Si cuando llegó el Mesías, del cual vino, porque Cristo nació de las entrañas de Israel, cuando Él vino, no lo recibieron. No fue suficiente su moralidad,
porque moralidad, vida pulcra, no necesariamente es conversión. ¿Sabe? Este pueblo hizo de su vida moral su salvador. ¿Entiende esta expresión? Hizo de su pureza o de su ética moral, hizo su salvador, hizo su Mesías. No quería un Mesías. Ellos pensaban que su vida recta les podría conferir salvación. Hicieron de su vida moral un salvador, pero hasta una sociedad extremadamente moral, como la del judaísmo farisaico de la época de Jesús, no escapó del juicio de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque moralidad, reformas en la vida, mejoras éticas, no es igual a conversión. Si usted piensa que este texto debe ser interpretado así, tiene razón. Ahora, ¿cuál es el punto? Mire dónde los trajo el Señor, mire cómo los embelleció. Cuando apareció Él, lo rechazaron. ¿Qué se puede decir del pueblo de Israel? Que su postrer estado ahora es peor que el primero. Esto hasta es histórico, hermano. Cuando usted tiene toda una nación que, a diferencia de todo el mundo, no cree en Cristo, es decir, es a veces hasta más probable ver un gentil que cree en Cristo que un judío que cree en Cristo. ¿Qué ve usted? Que el postrer estado es peor que el primero. Ahora, hay una segunda interpretación. Las palabras de Cristo pueden hacer referencia más cercanamente a la situación de los judíos del tiempo de Cristo. Sí, no nos apartamos tanto de la primera, pero no queremos hablar de toda la historia de Israel, sino de lo que ocurrió con los judíos en ese tiempo cuando Cristo apareció entre ellos. Aquellos que tuvieron el privilegio de tenerlo entre ellos. En Hechos 10:38 se nos describe al Señor así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Piense por un momento, hermano, el gran privilegio de tener a Cristo haciendo continuamente bienes en ese momento. Puede ser que muchos de los judíos suspiraron por ese día, pero hubo una generación que tuvo el privilegio de ver a Cristo, de verlo, como dice Hechos 10:38, lo pudieron mirar haciendo bienes entre ellos, en el poder del Espíritu Santo. Ellos vieron tal cosa. Fue la generación de la que se dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es nosotros ahí? El pueblo judío. Llegó un momento histórico donde una generación vio un niñito, de verdad, lo vio allí, lo vio crecer, lo vio hablar. Y dice el apóstol, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos, hubo una generación que tuvo el privilegio de tenerle, tocarle, de oír sus enseñanzas todo el tiempo. Una vez el Señor enfrentó, cuando fue apresado por los judíos, les dijo: todos los días he estado con vosotros en el templo. ¡Qué privilegio! ¿No cree? Todos los días, Cristo en el templo. Esa generación fue embellecida como ninguna otra, hermanos. No sé usted qué siente por dentro cuando a los que aman la historia, ¿verdad? Decir, mire, a mí me mostró, yo no sé si es verdad, espero que sí, pero porque me emocioné. En este abrevadero, es una roca allí, en su campaña libertadora se sentó Simón Bolívar y dio de tomar a sus caballos. Uno dice, no, yo no he ido a Tierra Santa. Pero usted dice, o sea, como que usted se imagina diciendo que qué privilegio, ¿no? Estar tantos años después, cuando Simón Bolívar puso aquí a beber a sus caballos, eso como que ese sentido. Hermanos, qué privilegio debió haber sido que el Señor pasara por el frente de su pequeña casa o
o estuviera mercando junto a usted en su mercado, no sé, y escucharle y quizá tocarle por unos segundos, ver sus milagros, comer su pan, el pan que Él multiplicó, comerlo. Qué privilegio debió haber sido lo que diéramos hoy por tener 30 segundos de la voz del Señor grabada en nuestro celular, ¿no cree? No importa, no sé hebreo, no sé, pero se escucha bonito, se escucha lindo la voz del Señor, lo que diéramos. Pero hermanos, esa gente vio más que eso. ¿Sabe? Vio las lágrimas del Salvador por ellos. Lloró frente a la tumba de Lázaro, mostró su paciencia, lo que hubiéramos dado al menos por ver su ceño fruncido diciéndonos torpes, lentos de corazón. No diría, así que feas las palabras, pero es del Señor, no importa. Hermanos, hubo una generación que tuvo el privilegio de esto. Fue este pequeño mundo en el que Juan 1, 9 y 10 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¡Qué honor del mundo! ¡Qué honor de este mundo caído! En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¡Qué terrible! ¿No le parece? ¡Qué terrible! Esta generación fue, por así decirlo, embellecida por un tiempo. Tuvo el privilegio de tener entre ellos al Mesías y por un tiempo, usted debe leer en la Escritura que por un tiempo el Señor se hizo a muchos seguidores. A muchos, pero muy temprano en su ministerio, tanta gente lo dejó. ¿A cuántos le multiplicó el pan? ¿A 10? ¿A 12? ¿A 5,000? Contando solo los hombres. Quiere decir que cuánta gente estaba pendiente de su ministerio. Mucha gente estaba a su alrededor. Su fama no duró mucho. Ese embellecimiento, esa mejora que usted hubiera podido experimentar escuchando al Señor fue de corta duración. ¿Por qué? Porque cuando llegaron el tiempo de las demandas, esta gente abandonó al Señor, tanto que el Señor se para ante sus discípulos y les dice, bueno, me quedan 12. ¿Ustedes también se van a ir? ¿Se van a ir también con eso? De 5,000 a 12. ¿A qué hombre le encantaría tener un ministerio así, no? Después de un sermón. 5,000, después 12. Y decirles, bueno, ustedes también se van. Bien. ¿Cómo iban a escapar del juicio de Dios? De que su estado iba a ser peor que el primero. Antes de venir Cristo, ¿cómo estaban? Así en oscuridad. Vino Cristo y por un momento resplandeció. ¿Cómo debió animar eso a esta gente? Pero ellos lo rechazaron y su estado vino a ser peor que el primero. ¿Sabe? Sus propias palabras los recriminan y los incriminan. ¿Sabe qué dijeron del Señor cuando estaba para ser entregado en la cruz? Cuando le dicen, ¿a quién salvaremos? ¿A este ladrón o a su Mesías? Y respondiendo, dice Mateo 27, 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y su peor estado, y su postrer estado vino a ser peor que el primero. Hermanos, si no hubieran conocido a Cristo, les hubiera ido como a nosotros, mal. Pero lo tuvieron entre ellos y lo rechazaron. Y su sangre hasta el día de hoy está sobre ellos y sobre sus hijos. Si usted quiere creer esa interpretación, está bien. Pero quizá la tercera interpretación sea general y también probable, quizá es la que nos acogemos, sin descartar las dos. ¿Qué tal que el Señor tuviera en mente estas tres? Pero está bien. Como tercero, este texto puede estar advirtiendo la suerte de todo individuo, de cualquier nación, no importa, judío o gentil, o cualquier grupo de gente que se cree cristiana, o cualquier nación que haya sido privilegiada con el conocimiento del Evangelio, que se conforma con una reforma sin conversión, con tener la casa barrida y adornada,
puede estar advirtiéndonos a todos aquellos que hemos recibido la luz del Evangelio. Después de haber venido de nuestros pecados, haber recibido la luz del Evangelio y nos conformamos con haber entendido el mensaje, con haber mejorado nuestros hábitos, con habernos corregido en algo en nuestra vida. Este texto habla a todos los que se conforman con haberse apartado de sus pecados, aún haberse rebelado contra Satanás, pero que jamás llegan a aceptar el señorío de Cristo. Los que no proceden al arrepentimiento y la fe en Jesucristo para salvación. Este texto advierte a aquellos que asumen que reforma es igual que salvación. A quienes piensan que el fin del Evangelio es que nos volvamos buenas personas. Ellos están en terrible peligro porque pueden engañarse al verse mejorar a través de medios humanos. Piense esto, que si el fin del Evangelio es que usted y yo nos volvamos éticamente mejores, yo le puedo decir que usted puede ser éticamente mejor sin Cristo. Hay gente que vive para desafiar a los cristianos, viviendo éticamente mejor que ellos. Solo para tener cómo avergonzar a los cristianos. Hombres que son quizá ateos o agnósticos, y dicen, mire, he sido fiel a mi esposa, soy un hombre respetable ante mis hijos, un hombre respetable ante la sociedad, nunca he hecho unas trampas, todos mis bienes los he adquirido con mi propio brazo, no creo en Dios, no creo en Cristo. ¿Conoce gente así? Yo también. Son mejores que los cristianos, éticamente hablando. Mejores, más respetables, más pulcros. Lo que le quiero decir es que si usted piensa que el fin del Evangelio es hacerlo usted éticamente bueno, ser moralmente bueno, usted cae en un peligro, porque eso se puede hacer sin ningún Cristo, sin ninguna conversión. Sí, le va a costar, pero que se puede, se puede. Si usted piensa que el fin del Evangelio, entonces escucho la predicación, mejoro mi familia, escucho mi predicación, ya no me vuelvo tramposo, escucho la predicación o el Evangelio y entonces soy fiel, y estas cosas... Entonces usted se da una seguridad, ¿sabe? El Evangelio no es sed morales, es arrepentidos y creer en el Evangelio. El punto que le quiero señalar es que la Biblia enseña que por la exposición a la verdad, a las enseñanzas y hasta tratos personales de Dios, personas pueden llegar a experimentar reformas religiosas y éticas. Lo que el texto le llama la casa barrida y adornada. Como dijimos, llámese reforma religiosa, reforma en su conocimiento, reforma moral, reforma en sus hábitos. Es una posibilidad real, eso puede pasar. Hebreos 6, del 4 al 6, nos habla de personas que llegaron a participar de cierta luz, de ciertos tratos de Dios, pero que al final... solo eso fue, una participación de cierta luz. Note los términos en los que este texto habla. Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez, mire, 2 puntos, una vez que, escuche, fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios exponiéndole al vituperio. Hermanos, me llena de mucho temor esta conclusión. Es imposible para ellos el arrepentimiento, pero me llena más temor lo que describe antes.
que estas personas fueron iluminados por Dios, gustaron de los dones celestiales, participaron de ciertas obras del Espíritu, gustaron la buena palabra, es decir, fueron convencidos por ella de cierta forma, y hasta de los poderes del siglo venidero. Es una forma de decir de esos poderes celestiales que operan en el corazón. Estas personas experimentaron todo eso, y ¿qué dice? Y recayeron. Es terrible pensar eso. Y nos debe llenar de temor. Porque así, si usted los hubiera visto desde el punto de vista humano, ¿usted qué hubiera dicho de ellos? Son creyentes. ¿Cómo puede ser, si no fueran creyentes, que tuvieran ese entendimiento de la palabra, que se quebrantaran bajo la palabra, que pudieran entender, fueron iluminados por el Espíritu? ¿Cómo, si no fueran creyentes, cómo es que pasaron de esa vida que tenían a esta vida que ahora exhiben? ¿Cómo es posible? Pues es posible eso y no tener una verdadera obra de gracia y recaer. Por supuesto no estamos hablando de la verdadera gracia, porque reconocemos que nadie puede caer de la verdadera gracia, pero al menos ellos pensaban de sí mismos y los demás pensaban de ellos que estaban en la gracia. ¿Puede usted estar tan cerca y no ser convertido? Que lo que haya pasado en usted sea una reforma moral, religiosa y hasta de conocimiento. Ahora, 1 Corintios 10, 1 al 5 nos habla la misma verdad. Pasó en el Antiguo Testamento, y note que esto no es exclusivo de unos cuantos. El apóstol Pablo advierte a la iglesia con este ejemplo, 1 Corintios 10, 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y aquí empiezan a describir las bendiciones, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Sí ve los tratos de Dios? Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó el Señor, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Nota usted? Que los que quedaron postrados en el desierto comieron el pan, fueron guiados por la nube, bebieron de la roca. ¿Lo nota? ¿Y qué pasó? Que el Señor los eliminó a causa de sus pecados. ¿Recuerda Judas? Recibió mucho más que cualquier judío de su tiempo. Compartió externamente todos los tratos del Señor y hasta se le concedieron dones. Él estaba entre los que el Señor envió a predicar, a sanar y a liberar. Tenía conocimiento, estaba junto a Cristo, tenía poder para obrar milagros también, predicaba la palabra de Dios. Dios dirigió sus parábolas incluyéndolo a él, sus exhortaciones incluyéndolo a él. Fue de los hombres que cuando el Señor dijo, ustedes también me van a seguir, ¿sabe qué dijo Judas? No, Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Fue uno de los que se quedó. Fue un hombre que se destacó por su honradez entre los discípulos. Porque ¿a quién usted le da a guardar la bolsa del dinero? Sino el que más destaca por su honradez. Fue del que nadie sospechó de su traición. ¿Sabe? Cada discípulo primero sospechó de sí mismo antes que de otro. Porque cuando el Señor dijo, alguno de ustedes me entregará, ninguno sospechaba ni siquiera de su amigo, porque eran tan pulcros, que ellos dijeron, ¿seré yo? Si hubiera sido obvio, dicen, eso es Pedro, que no, ¿seré yo? Todos sospecharon de sí mismos antes de Judas, ¿sabe?
pero vendió por codicia al Hijo de Dios. Y a ese hombre le hubiera mejor jamás haber nacido. Jamás haber nacido. Si hablamos de los maestros judíos del tiempo del Señor, podemos afirmar cuán rectos pudieron haber sido de forma externa, como dijo Nicodemo. Todos sabemos que tú has venido de Dios. El Señor lo reconoce. Tú eres maestro de Israel. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Si no naces de nuevo, no entrarás al reino. ¿Cómo así? Es maestro, ha nacido. Usted no formaba parte del Sanedrín, de una comunidad de miles de gentes. Solo 70 hombres eran quienes componían el Sanedrín. Así que usted no era cualquier persona para pertenecer a los 70 hombres. Usted era un hombre muy inteligente y usted era un hombre virtuoso en su moralidad. Usted no entraba al Sanedrín por cualquier cosa. Y él dijo, sabemos, hemos llegado a entender que tú has venido de Dios. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Si no naces de nuevo, te vas para el infierno. Este tipo de gente, los que oraban, los que eran escrupulosos en los mandamientos, Judas, los descritos en Hebreos, aunque tenían la casa limpia, barrida, no tenían fe salvadora. Con casas limpias y arregladas, iban a la condenación. Porque no es lo mismo ser moral y religioso que convertido, que nacido de nuevo. Recibir luz, ser expuesto a Cristo y rechazarlo, arroja al individuo a terribles juicios, como el efecto de 7 demonios más poderosos que los del comienzo. Aclaro algo, eso sí, que la vida ética en rectitud es un efecto del Evangelio, ¿cómo no? Usted no espera que alguien que cree en Cristo y ha sido objeto de la obra de gracia ande como un diablo, no. Él andará, si el Señor ha hecho una obra de gracia, andará buscando la vida santa que agrada a Dios. Eso es verdad. De hecho, uno de los fines del Evangelio es que vivamos sobria, justa y piadosamente. Pero seguir a Cristo, ser nacido de nuevo, es mucho más que moralidad. Entienda eso. Está incluido. Pero ser discípulo de Cristo es mucho más que moralidad. Es seguimiento, es abnegación, es negación. Son anhelos cristocéntricos, bibliocéntricos y reinocéntricos. No es solo moralidad. No es solo moralidad. No robar, la mayoría de gente no roba, creo. Tener anhelos por Cristo, hambre y sed de su palabra, ser seguidor, sacrificial, abnegado, llevar la cruz, eso solo lo hace un discípulo de Cristo. Y además, procura vivir una vida en santidad. Me hago entender, no es solo la ética, es el pensamiento, es lo que anhela el alma. Es la orientación de la vida. Me temo que muchos de ustedes son éticamente buenos, pero su vida no está orientada a Cristo. Y temo por eso, porque de usted habla este texto. ¿Piensa que tener la casa barrida y adornada es suficiente? No, no es suficiente. Quizá es suficiente para que usted duerma tranquilo y los demás duerman tranquilo al lado suyo. Pero usted se irá a la condenación con casa arreglada, brillante. Reforma moral, religiosa, no es conversión. Ves un discípulo de Cristo porque ama y sigue a Cristo, porque se abnega, porque sus deseos y anhelos y sus procuras y su vida es cristocéntrica, bibliocéntrica y reinocéntrica. Pienso que la mayoría de personas tienes una Biblia moralcéntrica, no más. Si usted es así, de usted habla este texto. Es de personas como usted, por las que el Señor dijo,
Cuídense, porque cuando un espíritu es echado de un hombre, vaga, y luego vuelve a la casa donde entró y la encuentra barrida y adornada. Y entonces toma 7 demonios más poderosos que el primero. Entran a él y el estado de este hombre es peor que el primero. Y lo segundo es obvio. La seguridad de llegar a un estado peor que el primero. Así como hay posibilidad de vivir una vida moral sin conversión, lo seguro que pasa, lo seguro es que su estado será peor que el primero. El Señor lo afirmó así. Entonces va en el versículo 26 y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dice J.C. Ryle, una cita enorme, dice: hay una solemne advertencia para nosotros en cuanto a que nunca quedaremos satisfechos con una reforma religiosa sin una conversión del corazón. No hay seguridad, excepto en un cristianismo cabal. De nada vale dejar de lado el pecado manifiesto, a menos que la gracia reine en nuestros corazones. Es poca cosa dejar de hacer el mal, abandonar ciertas tendencias, sí es poca cosa, abandonar ciertos hábitos y vicios pecaminosos si no vamos a Cristo, si no nos abrazamos por la fe a Él, si no nos arrepentimos, si nos volvemos sus discípulos. La casa del alma no solamente debe quedar barrida y arreglada, sino que debe ser de habitación de aquel que es más fuerte que el hombre fuerte. No basta con parecer respetuoso o decente por fuera, con ser una persona religiosa. Hermanos, se debe experimentar el poder de la gracia de Dios en el hombre interior. Es cierto que el diablo y su influencia deben ser expulsados, como que también es necesario que el Espíritu Santo debe hacer morada en un individuo, y esto solo si cree en el unigénito Hijo de Dios. Y entonces no solo nos volveríamos morales, sino espirituales. No solo seríamos reformados, sino regenerados. Cito de nuevo a Ryle: me temo, dice él, que muchos que profesan ser cristianos se engañan a sí mismos. No son lo que fueron un día, por tanto presumen de ser lo que deberían ser. Ya no quebrantan el día de reposo, ni pecan con descaro, y por eso se creen cristianos. No ven que se han limitado a cambiar una clase de demonio por otra. Son gobernados hoy por un demonio amable y farisaico, en lugar de por un demonio audaz, ruidoso e inmundo como el de antes. Pero el inquilino que se aloja en su interior sigue siendo el demonio, y su fin será peor que el primero. Es sabiduría esto. Exactamente ese es el cuadro de los judíos del tiempo de Cristo. El Señor vino a lo suyo y los suyos, los judíos, fueron incrédulos. Entonces el Señor lleva sus consideraciones dando esta descripción, esta ilustración que ocurre cuando un individuo, luego de haber recibido el conocimiento del Señor, no fue más allá a reconocer a Cristo como Salvador. ¿Sabe? El Señor ya había advertido a regiones vecinas de esta forma en Lucas 10, 13 al 16. Mire que estas palabras son otras palabras, pero tienen el mismo espíritu. Lucas 10, 13 al 16. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y Sidón, dos regiones gentiles y paganas, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, Corazín, y en ti, Betsaida, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, porque
porque finalmente, hermanos, no escucharon, ni vieron, ni experimentaron. Será más tolerable el castigo para ellas que para vosotras. Y tú, Capernaum, ay, Capernaum, ese lugar donde el Señor permaneció viviendo mucho tiempo. Hasta los cielos eres levantada, así ve la casa barrida y adornada. ¿Y qué dice el Señor? Hasta el Hades serás abatida. Y el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Pero el Señor no solo se limitó a decirle esto a los judíos de su tiempo, a estas regiones, sino que miró a un grupo de gente y dijo, les hablo ahora a ustedes, esto mismo les pasará personalmente. Advierta que el Señor dijo que el estado de el hombre que se preocupó más por su moralidad que por su conversión y no acudió a Cristo, el hombre que vivió con su casa adornada, barrida, pero rechazó a Cristo, que le resistió, que permaneció en incredulidad, no es caer a su estado anterior. Considere esto. El fin del hombre que rechaza a Cristo después de haber sido iluminado no es volverse como era antes. ¿Qué leyó? Es volverse peor. Es volverse peor. ¿Conoce usted gente así? ¿De quienes un día el Señor los rescató de sus groseros pecados? Rescató externamente, ¿no? No internamente. Que el Señor les dio cierta luz, ciertos tratos, y por un tiempo permanecieron en la luz. Pero no hubo conversión, no se arrepintieron, no hubo arrepentimiento y fe, y volvieron al mundo. Yo le pregunto, ¿volvieron a ser como antes? No, son peores de lo que eran. Y entonces uno dice, les hubiera sido mejor no conocer nada. Al menos hubieran sido ese tipo de pecador grosero, indecente, que ahora volverse peor que eso. Sí, eran pecadores. Por un tiempo se regocijaron en la luz, parecieron cambiar, pero hoy han retrocedido y son hasta la vergüenza de gente del mundo, porque el mundo no ha llegado a tanto extremo. Ni siquiera el mundo ha llegado hasta allí. ¿Sabe? Hay gente que antes hasta predicó el Evangelio y hoy son ateos. ¿Puede usted buscar eso por Google así, descuidadamente? Cristianos hoy ateos. Y no le sale uno ni dos. ¿Sabe qué podemos decir de ellos? Que ni los demonios han llegado hasta allí, porque los demonios creen y tiemblan. Peor que el diablo. Peor que el diablo. Dice Rail, la tendencia de alguien que se vuelve atrás, o del hombre que en un momento profesa una religión, pero después se vuelve al mundo a ser peor de lo que era anteriormente, es un hecho doloroso, pero conocido. La posesión de un claro conocimiento del Evangelio, combinada con la elección deliberada al pecado y al mundo, parecen emparentada con el más endurecido estado del alma al que puede llegar un hombre mortal. Piense en Judas. Judas hizo y se le ocurrió lo que ni siquiera a un fariseo horrible y en oscuridad se le ocurrió. Pensar que un discípulo suyo podría entregarlo. ¿Y a quién se le ocurrió? A un discípulo de él. Es que lo hubieran intentado, ¿no? Dice la Biblia que ellos vivieron por un tiempo para maquinar cómo atraparlo. Y nunca se les ocurrió sobornar
a un discípulo de Cristo. Eso era impensable, pero se le ocurrió a un discípulo de Cristo. Es terrible, porque el Señor lo había dicho, su estado no caerá como antes, se volverá peor, se arrastrará peor. Citando otro autor, dice: he observado que cuando un hombre que pareció una vez cristiano se aleja de su carácter y regresa al pasado, pierde, junto con la virtud que parecía poseer, los aspectos más afables del carácter al que regresa. Las mejores características de su rostro natural parecen haber desaparecido, de manera que, tras haber llevado la religión solo de máscara, puede llegar a tener una apariencia más repugnante que la que tenía anteriormente. Y esta fue la advertencia que el Señor lanzó. Así que retomo el asunto. El Señor liberó a un hombre de sus demonios. Los hombres blasfemaron contra Cristo. Cristo responde la acusación diciéndoles: o están conmigo o están contra mí. Pero no me voy sin que escuchen esto. Ustedes han tenido el privilegio de ver el dedo de Dios, del reino de Dios entre ustedes. Si no creen en Él, si no creen en mí, su estado postrer será peor que este. ¿Peor que este? ¿Peor que blasfemar a Cristo? Hermanos, muchos de ellos, desde hace 2000 años, están llorando en el infierno. Hace 2000 años usted ni existía. Hace 2000 años están sufriendo en su condenación por rechazar al Hijo de Dios, porque pensaron que su vida barrida y adornada era suficiente. No es suficiente, ni medianamente suficiente. No es nada. Si Cristo no les salva, nada lo hará. Dios nos cuide de esto, amigos y hermanos. Dios nos cuide, Iglesia Bautista Reformada de Suba, porque donde hay la bendición de más luz, hay más juicio si no se responde adecuadamente. Y con solemnidad y amor lo digo a usted y me lo digo a mí mismo. Donde hay más luz, la bendición de más luz, donde nos podemos regocijar, entender, conocer mejor al Señor, su voluntad, donde podemos ser mejor aparejados para vivir para la gloria de Dios. ¡Qué bendición es esta! Hermano, ni la mayoría de cristianos en nuestro país puede sentarse a escuchar una predicación medianamente bíblica hoy. Ni en las iglesias que se llaman bíblicas. Y hoy tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Pero hermanos, donde hay la bendición de más luz, hay más juicio si no se responde adecuadamente. Igual habrá juicio para Corazín y Betsaida, para Tiro y Sidón, pero no tolerable como el que le llegará a Corazín y Betsaida. Joven, usted no es ignorante, niño, usted no es ignorante, aquí hay más luz, aquí hay más luz. Y si usted se fía en su moralidad, si usted se fía en su conocimiento y no viene a Cristo, temo decirle lo que el Señor ya dijo, que si usted no hace esto, el primero de sus pecados será solo el empujón a una vida más desagradable que ni aun sus hermanos, ni primos, ni amigos del mundo han llegado hasta allá. Ni aun sus amigos llegarán hasta allá. Lo peor es que usted llegará allá con la Biblia en la mano. Y con su moralidad, con su casa barrida y adornada. Qué terrible debe ser eso.
Es terrible saltar del trampolín del mundo al infierno, de saltar de la embriaguez al infierno, de las drogas al infierno, de la inmoralidad al infierno, de la incredulidad al infierno. Pero hay algo peor, saltar de la silla de una iglesia al infierno. Cuando de la Biblia se trata, cuando del Evangelio se trata, cuando de Cristo se trata, no hay neutralidad. O es salvo, o queda en la incredulidad y con la posibilidad de un estado peor. Que la gracia que se extiende hoy, amigos, la gracia que siempre se extiende cuando la palabra es predicada, sea recibida por quien no ha creído. Usted está vivo ahora y el Señor llama al arrepentimiento y a la fe en Él. Crea en Cristo. Crea en Cristo. Que la gracia que se extiende hoy sea recibida por quien no ha creído. Que habiendo sido descubierto en su alma, considere hoy su eternidad, su pecado, y clame por la obra de gracia del alma, para que sea salvo por Jesucristo, al haber ido a Él en arrepentimiento de todos sus pecados y fe en el Señor Jesús, fe en su obra en la cruz, sin la cual nuestras mejores obras son un trapo inmundo. Porque la única justicia que el hombre puede llegar a tener y debe tener, y la única justicia que a Dios le agrada, es la justicia que proviene del inmaculado e inmolado Hijo de Dios. Es la única. Ni se atreva a partir de este mundo con su justicia. No lo haga. No lo haga. La única justicia que Dios aceptará el día de su muerte es la de Cristo. La de Cristo solamente. Que el Señor sea glorificado en la conversión de otros, en la santificación de su pueblo. Oremos.